Ya, ahora sí, perdón, estaba respondiendo un mensaje que tenía por acá. Bueno, decía entonces, el razonamiento es la capacidad mental que nosotros tenemos para resolver problemas. El razonamiento está desarrollado en nuestro cerebro mediante la adquisición de todos los conocimientos que nosotros vamos desarrollando a lo largo de nuestro, de nuestro estudio. Dentro de lo que es el razonamiento lógico se divide en tres partes. Uno que es el razonamiento llamado propiamente razonamiento lógico, otro que es el razonamiento numérico y un último que es o se conoce como razonamiento abstracto. Y esas son las partes o los tipos de razonamiento que le complementan al razonamiento verbal. Nosotros vamos a revisar el día de hoy unos documentos, les voy a compartir unos documentos con ejercicios de razonamiento lógico. Vamos a ver, tenemos aquí, me confirman por favor si es que si está bien el documento. ¿Sí están viendo el documento? Sí, profe. Ya, Sí, profe, sí, seguro. ya. Sí, profe. Dentro de lo que es el razonamiento, como decía, como vemos aquí en la parte superior, vemos nosotros que hay tres tipos de razonamientos: el razonamiento lógico, el razonamiento matemático y el razonamiento abstracto. El razonamiento lógico, el que tenemos entendido como razonamiento lógico, es el tipo de ejercicios que hacen que nosotros busquemos secuencias, busquemos repeticiones, busquemos algo, respuestas que son simplemente lógicas. Yo ayer estaba revisando un cuestionario de una universidad que tomaron el examen virtual en estos días y había una pregunta, por ejemplo, que decía, eh, ¿cuál es el compuesto? Es una pregunta de química que decía, ¿cuál es el compuesto que corresponde o la nomenclatura que corresponde al compuesto de bidióxido de cloro o algo así? Entonces, para mí que no sé mucho de química, que no he estudiado mucho química, pues la parte de entender el ejercicio, realmente la nomenclatura química iba a ser un problema. Pero al revisar las respuestas, me doy cuenta de que en las nomenclaturas que había escritas allí, si el enunciado decía bidióxido de cloro o algo así, me nombraba un elemento químico, el cloro, que para mí es fácil de identificar, Cl, yo ya sé que eso es el cloro. Entonces, al revisar las respuestas, resulta que solamente en una de las respuestas estaba el Cl, es decir, el cloro. La única respuesta posible era esa. No necesitaba saber mucho de química, no necesitaba saber la composición o cómo se hacen los compuestos químicos, lo único que necesitaba era razonamiento. Entonces, en muchas preguntas, no solamente en las preguntas que tienen que ver con el razonamiento lógico, en muchas preguntas de los exámenes se utiliza el razonamiento. Por eso es importante desarrollar esa habilidad. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí. Dice, estos son ejercicios sacados de la plataforma de Prepárate U de Cuenca, que en muchos casos coincide con las preguntas de razonamiento del examen. Acá dice, fíjese lo que está puesta la pregunta aquí, yo saqué una captura de pantalla de las preguntas. Dice, ¿qué grupo de letras faltan en la siguiente sucesión?
Chusa, tengo que ver quién está. Perdón, tuve que salir porque alguien estaba intentando ingresar. Dice, ¿qué grupo de letras faltan en la siguiente sucesión? Pero en realidad no me da letras, en realidad me da números. Yo tengo que buscar el número que continúa la secuencia, una secuencia numérica que tenemos nosotros aquí. Si nosotros revisamos los números que tenemos aquí, por ejemplo, la primera secuencia que voy a buscar yo es tratar de ir sumando. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo sumarle al 2, le sumo 2 y se hace 4. Le sumo aquí 2, se hace 4. Luego le sumo otra vez 2 para que se haga 6. Luego al 6 le tengo que sumar 3 para que se haga 9. Luego al 11 le tengo que sumar 2, perdón, al 9 le tengo que sumar 2 para que se haga 11. Luego le tengo que sumar 4 para que el 11 se haga 15. Entonces me voy dando cuenta de que la secuencia que yo tengo armada aquí, pues no tiene mucha lógica. Tengo aquí más 2, luego más 3, luego otra vez más 2 y luego más 4. ¿Sí? Entonces, tengo que buscar una secuencia que pueda ir completando esa sucesión de números para poder hallar el número que continúa después. ¿Quién me puede decir qué número continúa después? Porque esta secuencia pues no me sirve de mucho. ¿17 tal vez? ¿Por qué? A ver, le hice saltando, o sea, por ejemplo, 2 más 4 da 6, 6 más 5 da 11 y 11 más 6 da 17 y en la otra parte también puedo verificar 4 más 5 da 9, 9 más 6 da 15. Entonces, no sé. Ya, muy bien, Clara, está bien ahí. Sí. Usted lo que encontró, usted lo que encontró es una sucesión, mejor dicho, dos sucesiones aquí mezcladas, ¿no es cierto? La sucesión de estos números y la sucesión de estos números de acá, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos 2 más 4, 6 más 5, y la lógica me dice que si aquí tengo más 4 más 5, entonces el siguiente va a ser más 6. Y ahí me quedaría 11 más 6, 17. ¿Cómo verifico que lo que yo planteo está correcto en la otra sucesión? Entonces, si aquí me fijo yo, tengo el 4 y el 9, quiere decir que aquí se está sumando 5. Luego el 9 y el 15, por lo tanto, se está sumando 6. Entonces, al aparecer esos mismos números, quiere decir que acá le tendría que sumar 7 si quisiera hallar el siguiente, y 15 más 7 me daría acá 22. ¿Sí? Entonces, el número que continúa sería el 17. ¿Ya? Eso es una sucesión numérica, eso es una serie numérica, es una combinación de números que van respondiendo a una secuencia. ¿Qué debe tener esa secuencia? Pues simplemente debe tener lógica, debe tener lógica. La primera que yo hice, donde le fui sumando más 2 más 2 más 3 y otra vez más 2 y luego más 4, pues no tenía mucha lógica. Pero en cambio la que tenemos aquí, que planteó Clara, entonces esa sí tiene mucho más lógica. ¿Ya? Acá, ¿qué vemos nosotros aquí? Una sucesión alfanumérica. Aquí tengo una sucesión alfanumérica, ¿no es cierto? Mezclados números con letras. Entonces, algo que nosotros debemos recordar, dentro de lo que son sucesiones, cuando se unen las letras o cuando aparecen letras, nosotros siempre debemos recordar nuestro alfabeto.
Y ahí viene la letrita la letrita que puede ser que nos genere un problema, que es la letra ñ. ¿Por qué digo que puede ser que nos genere un problema? Porque la letra ñ es parte de nuestro alfabeto español, pero no es parte del alfabeto inglés, ¿sí? Entonces, hay ejercicios que vamos a ver por ahí, había un ejemplo. Hay ejercicios en donde dice sin tomar en cuenta la ñ. ¿Por qué no toman en cuenta la ñ? Porque la ñ no es parte del alfabeto inglés y muchos de los ejercicios que nos encontramos en los exámenes de ingreso son hechos con el alfabeto inglés, no con el alfabeto español. Nuestro alfabeto español tiene 28 letras, pero el alfabeto inglés tiene una menos, tiene la ñ, no tiene la ñ. Dije 28, son 27 letras. Pero el alfabeto inglés no tiene la ñ, tiene solamente 26. Entonces, si es que yo estoy trabajando con una sucesión que tiene letras, una sucesión alfanumérica, entonces tengo que fijarme que si no cumple con el alfabeto español, pues probablemente sí cumpla con el alfabeto inglés. Entonces no quiere decir que esté mal, sino que quiere decir que ese ejercicio pues se hizo con el alfabeto inglés y no con el alfabeto español que nosotros manejamos. ¿Sí? Eso tengamos en cuenta, por favor, porque eso nos puede librar de un problema. Vamos a ver esto. Profe, ¿puedes repetir? Es que justo en mi internet se puso malito. Ya. Decía yo que cuando nosotros tenemos series que tienen letras, vamos a intentar primero siempre hacer con el alfabeto español. Pero si a pesar de que encuentro la secuencia, a pesar de que hay una respuesta que está allí, pues de pronto no cumple con el alfabeto español o no se verifica la secuencia, entonces puede ser que ese ejercicio esté hecho con el alfabeto inglés. Y el alfabeto inglés, a diferencia del alfabeto español, no tiene la ñ. Entonces lo que tendría que hacer es quitarle la ñ o no tomarle en cuenta la ñ y de ahí sí verificar la secuencia. Vamos a ver en este ejercicio cómo verificamos eso. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí la H, que está por aquí. Luego tenemos la K. Luego tenemos la N. Hay una letra que está faltando y luego aparece la S. Entonces, si nosotros nos fijamos, aquí quedan dos letras. Después entre la H y la K está la I y la J, dos letras. Entre la K y la N están dos letras también. Entonces yo tengo aquí, si dejo dos letras después de la N, me quedaría la ñ y la O. Por lo tanto, la letra que vendría sería la P. ¿Y cómo verifico que eso es correcto? Porque entre la P y la S, que es el dato que me da el ejercicio, también hay dos letras. En este caso, este ejercicio sí cumple con el alfabeto español, pero puede ser que en ocasiones no cumpla. Y por eso venía la observación que les hice de que si no cumple con el alfabeto español, debe cumplir con el alfabeto inglés. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nosotros completamos esto de aquí? Pues ya tenemos la letra, ya sabemos que aquí va la letra P. Lo que me falta es el número porque tengo dos opciones de respuesta con la P, 54P y 36P. Entonces ahora voy buscando con los números. Algo que debo también recordar y tener en cuenta. Cuando los números están cercanos como en el caso, en el ejercicio anterior, estaban aquí cercanos, 2, 4, 6, 9, 11, 15, no están muy alejados, yo voy a intentar una suma o una resta en el caso de que haya una sucesión descendiente. Pero cuando los números se van alejando mucho, por ejemplo, aquí tengo el 2, luego el 6, que relativamente están cercanos, pero luego tengo el 6 y el 18, y después del 18 tengo el 162. Entonces ya no voy a hacer una suma, sino lo que voy a intentar es una multiplicación. En este caso, le voy a multiplicar por 3, 2 por 3 me da 6, luego 6 por 3 me da 18, y yo ya tengo una secuencia.
Si hago acá, siguiendo la secuencia, 18 por 3 me daría 54. ¿Cómo verifico? Pues 54 por 3 me tiene que dar 162. ¿Sí? Y si multiplicamos 54 por 3, pues me da 162. Como se verifica la secuencia, entonces el número que encontré es correcto. Y la respuesta sería la opción C. ¿Sí? Para los que entraron un poquito tarde, les recuerdo, en el chat de aquí de Google Meet está un link en el que ustedes tienen que registrar, por favor, la asistencia. Vamos con otro ejercicio. Otro ejercicio de razonamiento lógico, pues se utilizan palabras. Se utilizan palabras. Las palabras que utilizamos nosotros aquí no cumplen las condiciones o no cumplen las características de los ejercicios de razonamiento verbal, porque en razonamiento verbal buscamos normalmente sinónimos, antónimos, término excluido, el término que no corresponde, el término que completa la secuencia, el término que hace que tenga sentido la oración, en fin, ya cuestiones de la lengua, del manejo de la lengua. En los ejercicios de razonamiento lógico con palabras no necesariamente tiene que haber eso. No necesariamente tiene que haber eso. Cuando tenemos palabras va a ser a lo mejor una repetición, a lo mejor una secuencia de letras, a lo mejor el número de letras, la cantidad de letras que tienen las palabras, a lo mejor una palabra, qué sé yo, palabras que tengan tilde o palabras que tengan una C en la mitad, palabras que tengan una H, en fin, cosas que ya no necesariamente tienen que ver con el manejo de la lengua, sino más bien con lo que es el razonamiento y la lógica, ¿sí? En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos aquí mármol, mesa, milagro, mueble. Lo que probablemente todos se pueden fijar a primera vista es que aquí tengo ma, me, mi, mu. Por lo tanto, la palabra que falta empezará con mo. Pues resulta que todas las palabras que tengo en las opciones empiezan con mo. Lo que a primera vista salta no es suficiente. ¿Qué más puedo tener? ¿Qué más podemos fijarnos ahí? ¿Qué dicen? Aparte del mame, mi, momu. El número de letras. Podría ser el número de letras. La primera tiene 6 letras, la segunda tiene 4. Vamos a ver aquí. Aquí tengo 6, aquí tengo 4, acá tiene 7 y la última tiene 6. Con ese análisis, ¿cuántas letras debería tener la cuarta palabra? No hay mucha lógica ahí, ¿no es cierto? Algo más. Las vocales. Podría ser las vocales, podría ser. Aquí tengo la A y la O, aquí tengo la E y la A, aquí tengo la I, la A y la O, aquí tengo la U, la E y otra E. Pues como que no me da. Podría ser, por ejemplo, una palabra que tenga la A, pero resulta que la última no tiene la A, tiene 2 veces la E. ¿Qué dicen? ¿Algo más? Algo más. ¿Quién se puede fijar en algo más? Algo que me ayude a determinar qué palabra continúa. Tengo moldeable que tiene
9 letras, molido que tiene 6, molesto que tiene 7, modesto que también tiene 7 y mora que tiene 4. Tal vez algo más que podemos analizar es el significado de las palabras, como por ejemplo mesa, mueble, que tienen relación y que quizás puede relacionarse con moldeable. Aquí, como decía, ya no es tanto eso. En este tipo de ejercicios ya no es tanto eso, porque podría ser, por ejemplo, que todas las palabras estén relacionadas con algo. Por ejemplo, digamos que si tenemos mesa, mueble, estaría relacionado tal vez con madera y podríamos por ahí un poquito relacionar, pero no va por ahí la cosa. Ese es justamente pues que sería que nosotros tenemos que buscar. Tenemos que buscar algo que le dé lógica a esto. Y como digo, el significado podría servir, claro, pero al decir mesa mueble, que tienen algo que ver con madera, pues mármol y milagro no tienen nada que ver, ni la otra con madera, ni entre ellas tampoco. Entonces, no hay digamos, una justificación para tomar en cuenta el significado de las palabras. ¿Sí? Ahora, quién sabe cómo se llama a los números, por ejemplo, este número de aquí? Los números que se leen de la misma forma de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. ¿Cómo se llaman esos números? ¿Han oído alguna vez? Esos números se llaman capicúa. Una capicúa es un número que se lee de lo mismo de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. ¿Sí? Y fíjense qué pasa aquí. Si yo le pongo el 4, me da lo mismo leerle al número de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Entonces yo puedo armar una capicúa. ¿Cuál sería la palabra que completa? Mora. Mora sería la que completa aquí. ¿Sí ven? Entonces, razonamiento. La verdad, muchos podrán decir, pero qué locura, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de eso? Pues justamente para eso es la práctica. Para eso es la práctica. No hay otra lógica. O sea, y la lógica que encontramos es bastante sencilla. 6, 4, 7, 4, 6. Le hago que se repita el número, encuentro una palabra que cumple con eso y listo. Sí. Ese es un ejemplo de un ejercicio de razonamiento lógico pues, eh, que puede presentarse en un examen de razonamiento. Acá dice, ¿qué letra es la siguiente en la secuencia? D, S, B, J, M. Voy a traer el abecedario. Vamos a ponerle acá. Veamos qué tenemos. Tenemos la D, la S, la B, la J, la M. ¿Qué letra continúa? Si analizamos nosotros en el orden en el que están, de la D a la S va subiendo
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Luego de la S a la B, sube 3. Luego de la B a la J, regresa, se va hacia atrás. De la B, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13. Y luego, otra vez se va hacia adelante, más 3. De la J a la M, más 1, más 2, más 3. Tengo más 16, más 3, menos 13, más 3. ¿Cuál viene después? Y tengo ahí la L, la S, la M, la B y la D. ¿Quién me puede decir por simple lógica cuál letra es la que va ahí? Solo viendo las letras que están ahí La L, y viendo las respuestas. ¿Por qué? porque no está en la secuencia. Porque la... Porque la... Exactamente. Porque la L es la única letra que no es parte de la secuencia. Y nosotros vemos que en la secuencia ninguna letra se repite. Sí, entonces si no se repite, aquí tengo la S que ya está ahí, la M que ya está, la B que ya está y la D que ya está. Como en la secuencia ninguna letra se repite, no puedo suponer que se va a repetir alguna de esas. La única que no se repite es la L, o la única que no aparece todavía en la secuencia es la L. ¿Sí? Entonces es lógica. ¿Quién está queriendo entrar? Vamos a ver. Sí, por eso les repito nuevamente, esto es lógico, razonamiento lógico. Aquí no hay operaciones, aquí no hay, si hay números, de pronto se hacen alguna operación, alguna suma, alguna cosa, pero ya con lo que es letras, en lo que es palabras, simplemente que cumpla la lógica nada más. Veamos este otro. ¿Qué elemento continúa la secuencia? Pues aquí ya tengo números, ¿no es cierto? Tengo el 1, tengo el 8, 15, 220. No es 22O. Ah, perdón, sí, 22 o porque me falta la letra. Es 22 o. ¿Cuál es el número que continúa? El número va a ser 29. ¿Por qué? Si nos fijamos, simplemente aquí se está sumando 7. Y si le sumo 7 al 22, me da 29. Ahora, ¿cuál es la letra? Vamos a poner de nuevo el abecedario. Tengo la La A, W tal vez. luego la D, luego la I. Va la V, ¿no sería la respuesta 29B? Ya, veamos por qué la V. Porque, o sea, esa letra, después de la O,
si nos fijamos en el abecedario, después sería la V. Pero también podría ser la W y la X. Porque todas las tres están después de la O. Yo digo que Yo sería digo la que W. W, porque va aumentando de dos en dos. Primero se salta dos letras, después cuatro, después seis y al final, si es que seguimos la secuencia, se saltaría ocho. Debería saltarse 8. ¿Ya? ¿No es cierto? Aquí, entre la A y la D, se salta dos letras. Entre la D y la I, se salta 4. Entre la I y la O, se salta 6. Entonces, lo lógico sería que acá se salte 8. 2, 4, 6, 8. Entonces, al saltarse 8, ¿cuál es la letra que viene después? Viene la X. ¿Sí? Porque al saltarse 8, fíjese, se saltaría desde la P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se salta 8 y toma la siguiente. Porque aquí se salta 2, se salta la B y la C y toma la D, que es la siguiente. Luego se salta 4, E, F, G, H y toma la I, que es la siguiente. Luego viene J, K, L, M, N, Ñ y toma la O, que es la siguiente. ¿Sí? Entonces la respuesta sería 29X. ¿Ya? ¿Quién está queriendo unirse? Dice que alguien quiere unirse. No, ya se fue. ¿Sí estamos claros en ese? Fíjese lo que me dice este ejercicio. En la siguiente serie, sin considerar la ñ, señale el grupo de letras que rompe la regularidad. Entonces quiere decir que en estos grupos de letras hay eh, alguna secuencia, hay alguna cosa que le hace regulares, pero hay una que no cumple con eso. ¿Cuál sería? Si analizamos, por ejemplo, la primera, ZXBT, tengo ZXBT. Está en sentido inverso y se va saltando una letra. ¿Sí? Esa puede ser una secuencia. PNLJ, tengo P, sin considerar la ñ, decía. PNLJ, cumple lo mismo. Se va saltando una y en sentido inverso. La otra, KIGE. KIGE, tengo KIGE. Cumple también la secuencia porque se va en sentido inverso y se va saltando una. Luego tengo DAPM. DA, luego viene la P y la M. Pues esta ya no está cumpliendo esa secuencia. Ya no está cumpliendo en sentido regresivo y que se va saltando solo una. Y la última dice YWUS. Aquí tengo YWUS, que también cumple la misma secuencia. Por lo tanto, la que no cumple la secuencia es este grupo de letras de aquí. ¿Sí? Ese es otro ejemplo de cómo nos pueden ordenar las letras, en este caso, para buscar cuál no cumple alguna característica o alguna secuencia. Acá dice, determinar el patrón que se cumple en la secuencia y marcar el término que falta, es decir, el término que continúa. Si nos fijamos en los números, ¿qué es cada número del anterior? ¿Qué es cada número con respecto al anterior? La mitad. Cada número con respecto al anterior es el doble. Sí, el anterior es la mitad.
Cada número que continúa es el doble del anterior. 32 es el doble de 16, 64 es el doble de 32, 128 es el doble de 64 y 256 es el doble de 128. Entonces, si yo quiero hallar el número, ¿cuál sería el número que continúa aquí? $512. 256 por 2 me da 512. ¿Y cuál sería la letra? Tengo la Z, luego tengo la W, fíjese que van dejando dos letras, luego tengo la S, aquí va dejando tres letras, luego tengo la P, otra vez deja dos letras, luego tengo la M, otra vez deja tres letras. ¿Y qué corresponde ahora? Que se deje dos letras y se tome la siguiente, que sería la J. La respuesta sería la opción E, 512J. ¿Sí? Esto sería, o esos serían ejercicios de razonamiento lógico, en este caso alfanumérico. Aquí tengo otros que también podemos asimismo analizar los números, qué está pasando con los números, qué está pasando con las letras también. Aquí tengo otro que es simplemente una secuencia donde hay que buscar un patrón, hay que buscar un patrón de cómo se van, es decir, la secuencia, cómo van apareciendo los números en relación a los otros, en relación a los anteriores, para hallar el siguiente, el que falta. Aquí tengo otro ejercicio con números y letras, donde me dice sin considerar la ñ. ¿Sí? Este documento yo les voy a pasar para que ustedes puedan resolver. Aquí tengo otro en donde dice, indique qué letra o número no debería estar en esta serie. Me dice qué letra o número, simplemente viéndole cuál es el elemento que no debería estar. El 5. El 5, ¿no es cierto? Porque si nos fijamos en los números, está 2, 22, 3, 33, 4, pues aquí debería venir el 44, siguiendo esa secuencia. El 5 no corresponde, por lo tanto ese es el número que no debería estar ahí. ¿Sí? Fíjense, sencillo. Otro dice, indique qué letra o número no debería estar en esta serie. La Ahí sí. X3. El 3. El 3 o la X. La X puede La ser. X. Si analizamos tal como están, el 4, por ejemplo, el 8, el 6, son dos números descendientes, ¿no es cierto? Que si al 8 le resto 2 me queda el 6. Aquí tengo el 4 y el 2, que si al 4 le resto 2 me queda también el 2. Haciendo ese análisis, pues no debería estar el 3, ¿no es cierto? Luego tengo R, S, T, que son letras consecutivas en el abecedario, y luego tengo U, B y X. Pues aquí la que debería ir, según esa secuencia de R, S, T, sería la W. Entonces tampoco debería estar aquí la X. Pero tengo las dos respuestas. ¿Cuál sí es? ¿Qué dicen? 3 porque El en 3. la primera solo hay dos números. ¿Ya?
Es un razonamiento, ¿no es cierto? Si en el primer grupo de números hay solo 2 números y 3 letras, lo lógico sería que haya 2 números y 3 letras, ¿no es cierto? Esa podría ser una alternativa lógica, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ese análisis, el número que no, yo incluso si es que me toca eliminar un número, yo le eliminaría el 2, pero no tengo la opción 2, no tengo la opción de respuesta 2. ¿Y por qué digo que yo le eliminaría el 2? Porque 4 y 3 son la mitad de 8 y 6. ¿Sí? Pero en este caso, haciendo el análisis simple, hay 2 números, 3 letras, debería haber 2 números, 3 letras también. ¿Sí? Entonces, por eso, lo correcto sería eliminar el 3. ¿Ya? Aquí tengo otra donde me dice qué números corresponden a la secuencia. 1, 16, 25 tengo los números. Aquí tengo A, D, E. 1, 16, 25. B, C, F. ¿Qué números van acá? Vamos a ponerlas. 4, 9 y 36. ¿Por qué? A ver, A está en la posición 1 y 1 al cuadrado es 1. D está en la posición 4, 4 al cuadrado es 16. Y E está en la 5 y 5 al cuadrado es 25. Entonces B, que es 2 al cuadrado, sería 4. C, que es 3 al cuadrado, sería 9. Y F, que es 6 al cuadrado, sería 36. ¿Ya? 4, 9, 36. Relación de números de las letras con la posición en el alfabeto. La letra A es la letra 1, por lo tanto, están tomando el cuadrado de 1. La letra D es la letra 4 y están aquí el cuadrado de 4. La letra E es la letra 5 y aquí está el cuadrado de 5. Por lo tanto, B, que es la letra 2, aquí debería estar el cuadrado de 2, que es 4. C, que es la letra 3, aquí debería ir el cuadrado de 3, que es 9. Y F, que es la letra 6, debería ir aquí el cuadrado de 6, que es 36. ¿Ya? Ahí tenemos entonces varios ejercicios de series, de sucesiones lógicas para que ustedes puedan practicar. También tengo aquí en este mismo documento que les voy a pasar algunos ejercicios que son de razonamiento lógico, pero ya con números, ya que mezclan un poquito más ya de operaciones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a analizar el primero. Dice, Juan puede cortar el césped en 5 horas y Hugo puede cortarlo en 4 horas. ¿En cuánto tiempo lo cortarán si trabajan juntos? ¿Le cortarán en 5 horas? ¿Qué dice? No, No. ¿Por qué? porque solo Juan lo corta en 5 horas y los dos ya no serían 5. Ya, ¿no es cierto? Porque si Juan puede cortar solito en 5 horas y Hugo le ayuda, pues no se va a demorar 5 horas, va a demorarse menos. ¿Podrá cortar en 4 horas? No, por lo Tampoco. mismo que Hugo también. Exactamente, por el mismo análisis, ¿no es cierto? Hugo puede cortar solito en 4 horas. Si Juan le ayuda, pues no se va a demorar 4 horas. Entonces, fíjese, yo ya tengo dos respuestas que no me sirven. 4.5 horas, pues tampoco. Tampoco, porque Hugo solito puede cortar en 4 horas. ¿No es cierto? ¿Cuál de las dos respuestas, 1 hora o 2 horas y 2 novenos, aquí se ha comido la H, 2 horas y 2 novenos de hora, es más lógica? Podrá ser en 1 hora o podrá ser en 2 horas y un poquito más. En 2 horas y un poco más, porque nos dice que el uno tarda 5 horas y el otro 4.
Si trabajan, sería si trabajan entre los dos, se van a demorar aproximadamente la mitad del tiempo, ¿no es cierto? Si trabajan entre los dos. Se van a demorar, o más bien, cada uno va a hacer más o menos la mitad del trabajo. Entonces, como Hugo es más rápido, puede hacer en 4 horas, la mitad del área en 2 horas. Como Juan es un poquito más lento, hace en 5 horas, la mitad del área en 2 horas y media más o menos. Entonces, lo más cercano, lo más lógico, lo más correcto es que entre los dos se van a demorar aproximadamente la mitad del tiempo promedio entre los dos, que sería 2 horas, 2 novenos. ¿Sí? Entonces, fíjese, sin hacer operaciones, este ejercicio se resuelve solamente con lógica. Ya descarto respuestas y busco la respuesta que es más lógica. ¿Sí? El siguiente. La suma de edades de Ana y Berta es 40. De Berta y Carmen es 42. De Ana con Carmen es 36. ¿Cuál es la edad de Ana? Aquí nosotros podemos plantear un sistema de ecuaciones. Dice que las edades de Ana y Berta, la suma, me da 40. De Berta y de Carmen es 42. Y de Ana con Carmen es 36. Me pide hallar la edad de Ana. ¿Cómo resolvemos el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas? Fíjese lo que vamos a hacer. Nosotros podemos esta segunda ecuación multiplicarle por -1. Si le multiplico por -1, ¿qué va a pasar? Los signos van a cambiar. Me va a quedar menos b, menos c y menos 42. Entonces ahora sumo las 3 ecuaciones y voy a tener a más a, 2a, más b menos b, se anulan, menos c más c, también se anulan. Y aquí tengo 40 menos 42 más 36, me da 34. Si despejo a será igual a 34 dividido para 2, que me da 17. Quiere decir que la edad de Ana es 17. ¿Sí? Utilizamos el conocimiento de matemática para resolver un ejercicio de razonamiento. Eso es un ejercicio de lógica. Eso es razonamiento. Utilizar los conocimientos que tenemos para resolver, en este caso, un planteamiento de un problema. ¿Sí? Dice aquí, un tonel lleno de cerveza vale 700. Si se sacan de él 80 litros, vale 140. ¿Cuál es la capacidad del tonel? ¿Cuál es la respuesta? Sin necesidad de hacer nada. ¿Quién me dice? Acuérdense que es lógico. ¿Se hace una regla de tres? Podríamos hacer una regla de 3.
100 litros, 100 litros, ¿por qué? porque es la única respuesta lógica. Porque es la única respuesta lógica. Si dice que del tonel saco 80 litros, la capacidad del tonel no puede ser 40. ¿Cómo saco 80 si la capacidad es 40? Peor 2 litros, peor 20 litros, peor 4 litros. La única posible es 100. Aquí se ha ido, no sé por qué las últimas se han ido las unidades. La única lógica es 100 litros. Para poder sacar 80 tiene que tener una capacidad mayor a 80. Si no, no tiene sentido. Sí. Ahora, si nosotros planteamos una regla de 3, la regla de 3 sería X es la capacidad del tonel, vale 700. Si le saco 80, es decir, X menos 80, ya no vale 700, vale solo 140. Y aplicando una regla de 3, podemos nosotros determinar cuál es la capacidad. Pero no necesitamos, porque es simplemente lógica. Solamente lógica. El número 4. En una fiesta, 60 son mujeres y 80 son hombres. ¿Qué parte de los reunidos son mujeres?
Ya, a ver, vamos a continuar. Perdón por eso, la verdad, no sabía que en Google Meet han limitado las reuniones a 1 hora. Nuestro, nuestro usuario de Zoom ya caducó ayer, por eso ya no podíamos hacer en Zoom, que también es otro problema porque dura solo 40 minutos, pero la diferencia es que en Zoom hay que esperar 10 minutos para poder iniciar una nueva sesión, en cambio aquí se puede iniciar eh, inmediatamente. Estaba revisando el formulario de, de asistencia y veo que no han llenado todos. Voy a volver a poner en el chat para que por favor los que no han llenado llenen. Los que ya llenaron antes ya no hay problema. Tengo solo 25 asistentes. Entonces necesito que por favor los que no han llenado me ayuden llenando. Y aquí estamos 40. Entonces hay muchos que no han llenado todavía. Por favor, los que no han llenado, ayúdenme llenando. Como les decía, no sabía la verdad que en Google Meet ya se ha limitado el tiempo a 1 hora de reunión. Pero bueno, con esta otra reunión ya terminamos. Vamos a ver. Ya. Estábamos en el ejercicio 4. Dice, en una fiesta 60 son mujeres y 80 son hombres. Me pregunta, ¿qué parte de los reunidos son mujeres? Aquí sería, si 60 son mujeres y 80 son hombres, ¿cuántos hay en total? $140. 140, ¿no es cierto? Entonces, la parte que son mujeres sería simplemente una fracción de la cantidad de mujeres, que en este caso son 60, con relación al total, que son 140. Entonces tendríamos 60 sobre 140. Y para poder determinar cuál es la fracción, pues simplemente simplificamos. Aquí tenemos un 0 en el numerador, un 0 en el denominador. Puedo sacar la mitad de 6, que es 3, y la mitad de 14, que es 7. Y me queda entonces la fracción 3 séptimos. Quiere decir que en esa fiesta los 3 séptimos son mujeres. Si quisiera saber qué fracción son varones, son hombres, sería 80 sobre 140. ¿Sí? Pero acuérdense siempre, la relación es el número que yo quiero saber dividido para el total de asistentes. El gran error aquí suele ser hacer, por ejemplo, 60 sobre 80 y sacar 3/4. ¿Sí? Entonces eso no es correcto. Es 60 sobre 140, que es el total. El número 5 dice, el número que debemos sumar a la fracción 1/2 para obtener la fracción 3/5 es. ¿Qué número le debo sumar a la fracción 1/2 para obtener la fracción 3/5? Esto es razonamiento lógico, pero también tiene mucho que ver con el razonamiento numérico. Aunque el razonamiento numérico va un poquito más allá. El razonamiento numérico matemático va a la resolución de problemas que se resuelven planteando ecuaciones, de pronto reglas de 3, de pronto porcentajes, ya va un poquito más allá.
¿Cómo nosotros resolvemos este ejercicio? ¿Cómo damos respuesta a este ejercicio? Dice, el número que debemos sumar a la fracción 1/2 para obtener la fracción 3/5 es... ¿Qué me está diciendo? Si yo tengo la fracción 1/2, le voy a sumar algo para obtener la fracción 3/5. Eso es lo que me está pidiendo. Entonces, si yo quiero hallar el valor de x, puedo despejar x. X será igual a 3/5 menos 1/2. ¿Y a qué es igual esto? A 1/10. ¿Cómo resolvemos eso de ahí rápidamente? Si yo tengo 3/5 menos 1/2, lo primero que voy a hacer es multiplicar los denominadores. 5 por 2 es 10. ¿Sí? Porque no son denominadores similares, no son fracciones semejantes. Entonces multiplico primero los numeradores. 5 por 2, 10. Luego multiplico en cruz. 3 por 2 me da 6. Pongo el signo que tengo aquí en la mitad, menos 5 por 1, que es 5. Y eso me da entonces 6 menos 5, 1/10. ¿Sí? Es una manera de hacer este tipo de operaciones. Multiplico los denominadores, luego multiplico en cruz, siempre el numerador de la primera con el denominador de la segunda, pongo el signo que le separa las fracciones y luego multiplico los otros dos números. 6 menos 5 es 1 y me queda 1/10. Número 6. Dos números cuya suma es 440 forman una fracción equivalente a 8/3. Hallar los números. ¿Cuál es la respuesta sin necesidad de hacer nada? ¿Qué dicen? ¿Quién me puede decir? La única fracción posible para este ejercicio, la única, perdón, respuesta posible para este ejercicio es esta de aquí. Porque dice, dos números cuya suma es 440. Si sumo 320 más 120 me da 440. Pero el de aquí también. El de acá ya no, porque si sumo los dos me da 444. 0 y 440 también suma 440. 440 y 0 también suma 440. Pero esta de aquí ya vemos que no nos sirve. Esta de aquí no me sirve y esta de acá no me sirve porque si les pongo como fracción 0 sobre 440 nunca me va a dar la fracción 8/3. Tampoco 440 sobre 0. Nunca me va a dar la fracción 8/3. Y este de aquí tampoco porque si le pongo 220 sobre 220, la fracción resultante es 1. Entonces la única respuesta posible es esta de acá. 320, 120. Porque si simplifico, se van los ceros, saco la cuarta que es 8 y la cuarta que es 3 y me queda la fracción 8/3. ¿Sí? Entonces,
Esto de aquí es lo que nosotros debemos analizar. Vamos eliminando opciones de respuesta y podemos encontrar, sin necesidad de hacer muchos cálculos, la respuesta que necesitamos. Eso es razonamiento. Y el razonamiento, acuérdense, debe tener lógica. Alguien quiere unirse, dice. ¿Quién quiere unirse? Ya. Aquí tenemos más ejercicios. Por ejemplo, el número 7 dice: ¿a cómo debo vender lo que me costó $6 para ganar el 20% del precio de venta? El 20% del precio de venta. ¿Cómo planteamos esto? ¿Qué respuesta elimino primerito? 4. 4. Porque si me costó $6, no voy a vender a 4 para ganar. Si vendo a 4 estoy perdiendo. Ahora, aquí viene un concepto importante. Si dice el 20%, esto por favor ustedes tienen que saber de memoria. El 20% equivale a 1/5 de lo que sea. 1/5 de lo que sea. ¿Sí? El 20%. El 10%, ¿qué será? El 10% es 1/10. El 25% es 1/4. El 25% es la cuarta parte. El 50% es la mitad. Entonces, con ese concepto de que el 20% es 1/5, es decir, la quinta parte, si me dice a mí, ¿a cómo debo vender lo que me costó $6 para ganar el 20% del precio de venta? No el 20% de lo que me costó, sino el 20% del precio de venta, de lo que vendo. Por ejemplo, si vendo en $10, ¿cuánto es la quinta parte? Si vendo en $10. ¿Cuánto es la quinta parte La de 10? quinta es 2. La quinta de 10 es 2, ¿no es cierto? Si vendo en $10 y quiero ganar la quinta parte, estaría ganando 2. Pero no voy a vender en $10 para ganar 2 porque no me costó 8, sino me costó 6. Entonces yo quiero ganar todo lo que esté después de 6 es la ganancia. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ganar el 20% del precio de venta, lo que debo hacer es sacar el 20% de cada uno de estos valores de aquí. Ya el 4 lo eliminamos porque así ya no me sirve. De cada uno. ¿Cuánto será la quinta parte de 6,5? Esto es 1,3. La quinta parte de 8,5 es 1,7. La quinta parte de 7,5 es 1,5. La quinta parte de 6,9 es 1,34. No, 38. Entonces, fijémonos en lo que nos salió. Si yo al 6,5 le quito el 1,3, que es la quinta parte, me va a quedar 5,2. Y 5,2 no es de lo que me costó. A mí me costó 6. Si a 8,5 le quito el 1,7, me va a quedar
6,8. Si a 7,5 le quito 1,5, me va a quedar 6. Entonces esta es la respuesta. Si vendo a 7,5 y me costó 6, estoy ganando 1,5. Y 1,5 es justamente el 20% del precio de venta, del precio en lo que vendí. Vendí en 7,5, el 20% de eso es 1,5, que es justamente lo que estoy ganando. ¿Por qué? Porque me costó 6. Estos ejercicios de aquí, yo sí les voy a pedir, por favor, que ustedes resuelvan nuevamente, analicen nuevamente los ejercicios. Acuérdense, estos ejercicios todos los ejercicios que nosotros trabajamos son ejercicios de exámenes. Son ejercicios de exámenes anteriores, estos son ejercicios de exámenes. Este cuestionario que yo tengo aquí es un ejercicio que se tomó en los exámenes Transformar de la parte de razonamiento lógico. Son ejercicios del examen Transformar. Sí, entonces, esto de aquí sí es importante que ustedes resuelvan para que practiquen. Como les he dicho siempre en clases, dense un tiempito para practicar. No se confíen, no se descuiden. Esta clase también estamos grabando. Ojalá podamos después, voy a tratar de subir a YouTube para que ustedes, si es que gustan, puedan revisar el video y volver a repetir en el caso de que necesite. Acá el número 8 dice, ¿qué porcentaje de 8 es 6? ¿Quién me puede decir? Por simple lógica. 75%. El 75%. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque me dice de 8. Vamos a suponer que yo tengo una caja dividida en 8 partes. Ahí tengo 4, tengo 6, 8. Y me dice qué porcentaje de 8 es 6. 6 partes, es decir, estas 2, 4 y 6. Si nosotros sabemos que el 25% es la cuarta parte, que el 50% es la mitad, todo esto que está pintado de celeste en esa caja dividida en 8 partes, ¿podrá ser el 2%? Pues no va a No. ser el 2%. El 3% tampoco. El 9%, que es cercano al 10%, que es la décima parte, tampoco. Todo lo que está pintado es mucho más de la mitad. Por lo tanto, la única respuesta posible es 75%. Es simple lógica. Simple lógica. El triple de un número sumado con 587 da como resultado 800. ¿Cuál es el número? ¿Qué tendré que hacer ahí? Primerito tengo que tratar de descartar opciones. Tengo que tratar de descartar. Dice el triple de un número. Me dice cuál es el número. El triple de ese número sumado con 587 da como resultado 800. Solamente viendo o analizando lo que me dice, yo este número ya lo elimino. ¿Por qué? Porque el triple de 213 es más de 600. Y si a ese número que resulta que es más de 600 le sumo con 587, me va a dar mucho más que 800. Por eso este no me sirve. El 195 tampoco, porque también está cercano al 200. Y el triple de un número cercano a 200 va a estar cercano a 600. Y un número cercano a 600 sumado con 587 se va pasando de 800.
¿Cuál es la respuesta? Por la misma razón de los dos anteriores, tampoco me sirve el 171. 171 le puedo redondear a 170. 170 por 3 es 510. Y 510 más 587 no me da 800. Entonces los únicos que me quedan son los 71 y 57. Si multiplico 71 por 3 para hallar el triple, ¿cuánto me da? 213. 213. Que si le sumo a 587, esto me da 800. Por eso esto es la respuesta. Y en estos ejercicios se comprueba y se asienta lo que yo siempre les he insistido. Siempre les he insistido en esto. Operaciones rápidas. Operaciones rápidas. En este caso, multiplicar por 3. Tiene que ser sencillo. Sumar 213 más 587 tiene que ser sencillo. Hacer ese análisis de que si yo tengo 200 y más de 200, porque tengo el número 213, y le multiplico por 3 me da más de 600, y un número mayor a 600 sumado con 587 me da un número mucho mayor a 800, por eso no me sirve esa respuesta. Entonces, fíjese, es el análisis de las respuestas, porque por eso tenemos una prueba de base estructurada, una prueba con opciones de respuesta, es porque tenemos que analizar las respuestas. Cuando no tenemos opciones de respuesta, no nos queda más que hacer un proceso, plantear ecuaciones, plantear alguna cosa. Pero cuando tenemos opciones de respuesta, hay que analizar las respuestas. Por eso se llama razonamiento y mucho más razonamiento lógico. Eso hay que tener en cuenta, por favor, hay que tener en cuenta eso. Tengan muy en cuenta ustedes eso. El número 10, ¿cuál es la respuesta? Menos 14. Menos 14, ¿no es cierto? Lo que está dentro del paréntesis, 6 más 5 se hace 11, y como hay un signo menos delante del paréntesis, entonces me va a quedar menos 3, menos 11. Y menos 3 menos 11 me da menos 14. Sencillo. Una operación matemática, pero bastante sencilla. Dividir a al cuadrado menos ab entre a, ¿qué me queda? Es decir, A menos B. AB. a al cuadrado menos ab entre a. Esto es lo mismo que hacer el primer término, que es a al cuadrado dividido para a, menos ab dividido para a. Si simplificamos, me va a quedar a menos b. ¿Sí? Fíjense entonces, es una división simple de términos algebraicos. Es una división simple. Tienen ustedes que recordar esas operaciones de multiplicación, división y todo con los términos algebraicos. Que es algo sencillo, es algo que se ve en octavo de básica, en noveno de básica, y que nosotros debemos recordar, porque es algo, esto del razonamiento es transversal. Transversal significa que está relacionado con las otras asignaturas, con las otras materias, con todas las profesiones. El 12, hallar el término que continúa en la sucesión. 32. ¿Por qué? Porque va aumentando de 2 en 2 el número que se tiene que sumar. Por ejemplo, en 8 y 11 es 5. No, 3, perdón. 3. Y de 11 a 16 es 5. De Ya. 3 a 5 hay dos números que se... Aquí sería más 3
Acá sería más 5. Luego, más 7. Entonces vemos que aquí hay una secuencia de números impares. Más 3, más 5, más 7. La lógica me dice que acá será más 9. Y 23 más 9 me da 32. ¿Sí? Número 13 dice, ¿qué grupo de letras no viene bien? Tengo JABK, WABX, MABN, APQB, AABD. APQB. Esta de aquí, ¿cierto? Porque todos los demás tienen AB en la mitad. Pero el de aquí tiene AB en los extremos. ¿Estará correcto o no? Sí. ¿Sí? Alguien que me diga que no. Alguien que me diga que no, porque no es la correcta. Ah, es la última porque en ninguna se repite la misma. En ninguna se repite la. En ninguna se repite. Podríamos decir, pero no es por eso. Es porque la D no le continúa a la A de los extremos. Es así. Muy bien. Es porque las letras del centro y los extremos son letras consecutivas. Fíjense, AB, JK. Aquí tengo AB, WX, AB, MN. Acá es PQ, que son consecutivas, y AB, que también son consecutivas. Aquí tengo AB, que son consecutivas, pero AD ya no son consecutivas. Por eso la que no viene bien, la que no corresponde a la secuencia de este grupo de letras es la última. ¿Sí? Acuérdense lo que decía en el ejercicio de las palabras. Lo que salta a la vista no siempre es lo correcto. ¿Ya? Lo que salta a la vista aquí es que en el centro hay AB, 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 pero en la penúltima no hay AB, hay PQ. Pero no siempre es lo correcto. En este caso, la última es la que no cumple porque las letras, tanto del centro como de los extremos, en todas las demás son consecutivas. ¿Sí? Tengamos en cuenta ese tipo de ejercicios. Por eso yo les he puesto aquí variedad de ejercicios, porque si yo quiero sacar un compendio de ejercicios de razonamiento lógico, puedo sacar miles de ejercicios. Entonces he tratado de resumir un poquito con toda la variedad de ejercicios con los que nos podemos encontrar. Esa es la idea. Veamos el 14. ¿Cuál sería ahí el valor de x? O sea, el número que continúa. Tengo 17, 33, 65, 129. ¿Sería 57? 257. ¿Por qué? Porque el doble de 17 es 34. A eso le resta 1. Ya. Igual de 33 menos
Ya, el doble de 33 es 66. Y quitándole 1 me quedaría 65. El doble de 65 es 130. Quitándole 1 me queda 129. Y el doble de 129 es 258. Quitándole 1 me queda 257. ¿Sí? Perfecto. Tengo ahí una secuencia. Y esa secuencia tiene lógica. ¿Ya? Este ejercicio requiere un análisis. Fíjense ustedes, dice, se tiene un cuadro dividido en 3 regiones, cuyas áreas se indican en la figura. Calcular P sobre Q. ¿Cómo hacer eso? ¿Qué dice? ¿Cómo plantearíamos eso? Podríamos sumarle 4u al cuadrado más 6u al cuadrado y dividirle para 3. ¿Qué ganaríamos con eso? Sumando las dos áreas y dividiendo para la tercera área. Porque las dos primeras representan a P y la otra es a Q. Y ahí nos dice P sobre Q. A ver, no necesariamente las dos primeras representan a P. Las dos primeras tiene o están dentro del lado de P. Eso sí. Y la tercera está dentro del lado de Q. Pero si nosotros nos fijamos, esta área de aquí, si el lado de acá mide P, el lado de acá también mide P. ¿No es cierto? ¿Qué significa eso? Significa que si yo calculo el área de este rectángulo de aquí, el área de cualquier rectángulo es base por altura, entonces significa que P por Q es igual a 3. ¿No es cierto? P por Q es igual a 3. La pregunta es, ¿cuánto es P sobre Q? ¿Qué números multiplicados entre ellos me dan como resultado 3? Primero, vamos analizando las fracciones.
Yo voy a eliminar dos fracciones. La primera y la segunda. ¿Por qué? Porque el cuadro está dividido en tres partes. No necesariamente, porque si no sería solamente 8 tercios la única posible. No. ¿Por qué elimino esto de aquí? ¿Por qué elimino esas dos fracciones? Porque tenemos que fijarnos en que, ¿cuál es más grande, P o Q? P. P es más grande, ¿no es cierto? Entonces, si yo divido P, que es un número mayor, que es un valor mayor, para Q, que es un valor menor, el resultado no me puede dar 0.75, que es esto de aquí, ¿sí? O 0.25, que es esto de acá. No me puede dar ninguno de esos dos resultados, porque P es mayor. Si divido un número mayor para un número menor, no me puede dar un número 0.25, 0.75. Por eso elimino esas dos respuestas. ¿Ya? Ahora, ¿cuál podría ser el valor de P? Si yo digo, por ejemplo, 9, que P vale 9 cuartos, vamos a tomar esa fracción 9 cuartos. Estaría yo diciendo que 9 es P y 4 es Q. ¿Sí? Que 9 es mayor a 4, está correcto. 9 es mayor a 4. Cumpliría con la condición de que P es más grande que Q. Cumpliría, pero no cumpliría con esta condición de aquí, que P por Q es 3. Si tomo el 8 tercios, lo mismo. Estaría yo diciendo que P vale 8 y Q vale 3, pero 8 por 3 es 24, no es 3. Lo mismo con el 7 cuartos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué análisis hacemos? Eso es razonamiento. Lastimosamente en el colegio no nos hacen razonar, no nos ponen ejercicios de razonamiento que deberían ponernos. Deberían ponernos ejercicios de razonamiento, que esto es un- unos ejercicios que nos rompen la cabeza, y nos obligan a pensar. Yo sí les invito a hacer esto. Verán que están algunos que voy dejando, la mayoría les voy haciendo, pero hay algunos que están quedando. Eh, les doy una pista, elimino dos respuestas. El 9 cuartos, si multiplico 9 por 4 es 36. Si multiplico 8 por 3 es 24. Como que por ahí algo va. Como que por ahí algo va. 7 por 4 es 28, eso no va tanto. Para poder resolver este ejercicio les voy a dar un concepto, a recordarles un concepto. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una división de 3 cuartos sobre 5 cuartos? ¿A qué me da igual esto? Esta fracción doble. ¿Alguien que me puede decir? Me resulta una fracción. ¿A qué es igual esto? Esto es igual a 3 quintos. ¿Sí?
¿Por qué? Porque cuando yo tengo una fracción doble, en donde coinciden los denominadores, simplemente los denominadores se simplifican, cuando son los mismos denominadores. Y me queda solamente el numerador que es 3 y el denominador que es 5. Y me queda 3 quintos. ¿Sí? Entonces este 9 cuartos no necesariamente es 9 sobre 4. Puede ser 9 medios sobre 4 medios. Podría ser. Podría ser 9 tercios sobre 4 tercios. El 8 tercios no es necesariamente 8 tercios. Puede ser 8 cuartos sobre 3 cuartos. Y así. Cualquiera de esos. Dice, yo no entiendo de dónde sale los 3 cuartos y los 4 medios. ¿Cuál 3 cuartos y 4 medios? ¿Esto de aquí? Sí. ¿Cómo de dónde sale? O sea, los que puse ahorita con rojo. Ya, 9 medios y 4 medios. Ajá. No. Yo le digo que esta fracción de aquí, de los 9 cuartos, así como el 8 tercios, así como el 7 cuartos, esta fracción, como que me está pidiendo, lo que me pide el ejercicio es P sobre Q, ¿no es cierto? Y P sobre Q no es, o los resultados, las respuestas que están aquí, no son necesariamente que P vale 9 y Q vale 4, sino que puede ser, por ejemplo, el resultado de 9 tercios sobre 4 tercios. ¿Qué suponemos aquí? Que P vale 9 tercios y que Q vale 4 tercios. Pero como coinciden los denominadores, entonces los denominadores se simplifican y me quedan 9 cuartos. ¿Sí? No necesariamente porque P vale 9 y Q vale 4. También podría ser otra opción, 9 quintos, se me ocurre a mí, sobre 4 quintos. Como coinciden los denominadores, 5 y 5 se simplifican y esto me queda 9 cuartos. Sí, ese es el ejemplo que yo ponía, que podía ser 9 medios y 4 medios. Sí, eso de ahí, o sea, yo al concepto que voy es que los 9 cuartos no es necesariamente el resultado de dividir 9 para 4. El 9 cuartos puede ser también, por ejemplo, 18 sobre 8. Porque si simplifico me sale la mitad 9, la mitad 4. Y queda 9 cuartos. Entonces yo podría decir que P vale 18 y Q vale 8. Eso es lo que yo estaba ejemplificando, que el 9 cuartos no significa necesariamente que P vale 9 y Q vale 4. ¿Cómo plantear eso? Voy a borrar. ¿Cómo plantear ese ejercicio? Alguien que nos dé una luz. Como ya les dije antes, estos son ejercicios del examen transformar. No necesariamente los ejercicios del examen de la U de Cuenca. Como decía antes,
yo les voy a compartir este documento para que ustedes puedan revisar, puedan resolver, tratar de plantear y, y pues que puedan consultar las dudas que tengan. Aquí creo que habían 25 ejercicios, si no estoy mal, no, 27 ejercicios de razonamiento lógico, más los otros que ya les pasé las imágenes. Hay muchos ejercicios en donde se van a utilizar un poco de reglas de tres, tal vez por ahí un poco de porcentajes a lo mejor, y también fórmulas como por ejemplo dice aquí, si el perímetro de un círculo es 2pi, ¿cuál es el área del círculo? Para poder responder eso yo tengo que saber cómo calcular el perímetro y cómo calcular el área del círculo. Aquí dice qué ángulo forman las manecillas del reloj a las 9:30. Tengo que saber dónde ubicar las manecillas del reloj. Sí. Entonces, son ejercicios en los que me obligan a mí a, pues a hacer las cosas realmente pensando. Sí, yo sí les invito a que ustedes hagan. Aparte de eso, yo les voy a compartir en los grupos de WhatsApp de cada uno en el que están ustedes unos formularios, así como el formulario que llenaron de la asistencia, unos formularios con un cuestionario de razonamiento lógico. Es un cuestionario en el que tienen ustedes las preguntas. Vamos a ver cuántos son. Son 40 preguntas de razonamiento lógico del examen transformar. ¿Sí? Que es un adicional que yo les ofrezco para que sigan ustedes practicando un poco más. Resolver el cuestionario realmente no se van a demorar mucho, son 40 preguntas, que esas 40 preguntas en el examen transformar se resolvían en 12 minutos. Entonces ustedes, no es que aquí hay tiempo, sino ustedes pueden demorarse el tiempo que necesiten, revisando, analizando y todo, pero considerando que esas 40 preguntas en el examen transformar se debían resolver en 12 minutos. Entonces, este documento que yo les estoy mostrando aquí, que contiene las 27 y más las imágenes de las preguntas del curso preparatorio de Cuenca, les voy a compartir en el grupo de WhatsApp a más del cuestionario, ¿sí? Del formulario, para que ustedes puedan practicar. Y la próxima semana vamos a revisar un compendio de ejercicios en cambio de razonamiento numérico, que son estos que están aquí, donde hay que aplicar un poquito de fórmulas, algo de por ahí de reglas de tres, también con razonamiento, algunas cosas de estas para planteando ecuaciones, que son parte del razonamiento numérico y son parte también de la parte de matemática, de funciones, de ecuaciones, que está en el temario de la Universidad de Cuenca. Entonces, esto vamos a revisar la próxima semana. Aquí tengo yo un compendio creo que son 25 ejercicios que vamos a tratar de resolver la próxima semana. Estos son de razonamiento numérico, razonamiento matemático. ¿Sí? Entonces allí yo sí quisiera que ustedes me planteen dudas de este cuestionario de razonamiento lógico para tratar de responder la mayor cantidad de dudas que podamos. Pero para eso necesito que se pongan a hacer. ¿Sí? Yo les voy a compartir este momento, terminando la sesión, les voy a compartir yo este documento, es un PDF, más el link del formulario de razonamiento lógico, para que ustedes puedan practicar. ¿Sí? Espero que todos hayan llenado el formulario de asistencia y sobre todo que puedan ponerse a practicar, por favor. La única manera de poder llegar al dominio de cualquier tema es practicando. Tenemos que ponernos a practicar y yo les estoy pidiendo que practiquen en algo que es real,
con ejercicios reales, con ejercicios de exámenes. Incluso los ejercicios de razonamiento lógico de la plataforma de la Universidad de Cuenca, yo he ido seleccionando los ejercicios que normalmente son los que más aparecen. Sí, también hay algunos ejercicios de exámenes que se han tomado en otras universidades, entonces yo necesito que practiquen ustedes para que puedan preguntar. Si no practican, pues lamentablemente no servirá de mucho lo que podemos hacer. ¿Sí? ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna queja? Hablen ahora o callen para siempre. Ninguna duda, profe. Listo. Muchas gracias entonces por la asistencia, muchas gracias por la atención. Practiquen, por favor, trabajen. Hemos revisado una buena base de ejercicios, una buena base de probables ejercicios que nos podríamos encontrar. Y yo les he dicho siempre en clases, no está por demás saber algo más. Preferible saber y que no necesite a necesitar y que no sepa. ¿Sí? Les dejo, no les atormento más. Cuídense mucho y pues con los grupos que tenemos el día de mañana nos vemos mañana y con los que no, pues nos veremos el día sábado. Acuérdense que mañana con el grupo entre semana y el sábado, con los grupos de sábados empezamos ya los simuladores. ¿Sí? Descansen, practiquen lo más que puedan practicar y Dios mediante nos estaremos viendo después. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Hasta la próxima. Hasta la próxima.